Bienvenidos a tu programa Aunque Duela Profesionalmente Hablando. Conmigo, la doctora Wanda Pérez, médico otorrinolaringólogo, quien ha dedicado este espacio especialmente para ti, para que a tu hogar pueda llegar la salud de forma llana, sencilla, puntual y aunque duela, recibas información de salud que puedas digerir y transmitir para que tú y tu familia estén completamente saludables. El día de hoy tenemos como invitado, como siempre, un profesional bueno, un profesional preparado, que ya ha sido vigilado y estudiado por nuestra producción para verificar que la información llegue a ti de la mejor voz, de la voz especializada. Doctor Roberto Madera, bienvenido a nuestro programa. Hola doctora, muchísimas gracias por tenerme aquí. Nuestro invitado de hoy, el doctor Roberto Madera, es médico nutricionista especializado en nutrición deportiva, medicina funcional. Doctor, cuando hablamos de medicina funcional, de nutrición deportiva, a grosso modo, en sentido general, ¿a qué nos referimos? Mira, básicamente considero la medicina funcional es mirar la medicina de otro punto de vista, a la que tú y yo conocemos ya. Sí. Simplemente nosotros miramos el cuerpo como uno, no lo dividimos y tratamos de prevenir. Y si hay algún tipo de patología que sea de las crónicas no transmisibles que todos conocemos, como Alzheimer, que si diabetes, obesidad y demás, poder tratarlas y poder hacerlo desde otro punto de vista, no mirando solamente el síntoma, sino buscando la raíz del problema. Y eso es muy interesante. Precisamente medicina funcional, yo creo que es una medicina que está surgiendo. Yo creo que inició medicina funcional hace muchísimo tiempo y había estado, dijéramos, levemente dormida. Claro que sí. Y ahora hay un resurgimiento y qué bueno, porque necesitamos de esa prevención, doctor. Es muy necesaria. Si tú te imaginas de la respuesta que tuve de los pacientes cuando me comencé a anunciar y demás, la verdad que hasta a mí me sorprendió mucho. Y eso se siente y se nota que la necesidad que hay de ese tipo de medicina. Yo creo que a la farmacéutica no le gustarás mucho. No mucho. La verdad que cuando llegan los visitadores médicos, yo les digo, si tú quieres entra, pero al final, mi hijo, tú sabes. Pero qué bueno. Mira, doctor, a propósito y hablando de farmacéuticas y de buenas noticias en relación a tu profesión, Claro. Se acaba de inaugurar esta misma semana, nuestro presidente Luis Abinader inauguró la unidad de cuidados al pie diabético en el hospital, ¿qué hospital? En el hospital Marcelino Vélez Santana, una unidad que es muy necesaria, sabiendo que hay un porcentaje muy alto de enfermedad de pacientes diabéticos con esta complicación. En la esfera de la medicina funcional y de la nutrición como tal, ¿cómo ves tú esta solución y cómo ves tú esta problemática? Sí, mira, es una problemática, como tú mismo dices, Claro. porque para llegar a que un paciente diabético pueda perder la pierna o alguna de esas partes, es una enfermedad muy avanzada. Y quiere decir, mira, yo creo que el contexto o el panorama que la medicina convencional, que hay que ponerle ese nombre, le está dando a ese tipo de problemas, al final no está dando con la solución real. ¿Por qué? Porque creo que se enfoca mucho primero, en contar calorías, por ejemplo, que eso es una práctica que quizá tú y yo aprendimos y hoy en día se está comenzando a desfasar en cierto modo porque hablamos más de mejorar las hormonas y no simplemente de comer menos. Bien, al final considero también que, por ejemplo, la masa muscular es un órgano metabólicamente activo que se necesita mucho para no poder sufrir de ese tipo de enfermedades como la misma diabetes. Entonces, que es uno de los primeros tratamientos que le doy a los pacientes diabéticos, ir al gimnasio a hacer pesas. Porque es un problema de exceso de insulina que si tu músculo no la absorbe, te vas a mantener con la insulina elevada. Entonces, creo que si pudiéramos darle ese toque preventivo que tiene la medicina funcional a ese problema, donde se mire la causa. Por ejemplo, yo considero que la obesidad y la diabetes es un problema medioambiental. Y tú dirás, ¿cómo que medioambiental? Sí, la persona, tú la sometes a un entorno enfermizo donde hay una panadería, donde hay amigos que te llevan a tomar o solamente a tomar, o que hay comida rápida en la palma de tu mano. Si tú sacas a esa persona de ese ambiente y lo llevas a un ambiente donde buenos hábitos, dormir bien, menos estrés, comida orgánica de verdad, ya el paciente
comienza a sanar, porque tú sabes que el cuerpo tiene la habilidad de poder sanarse. Simplemente lo que tenemos que darle las herramientas que el cuerpo necesita para poder realizarlo. Y justamente, ¿cómo podemos nosotros, con este estilo de vida, y hablo de nosotros en sentido general, Ujú. sabes que nos cuesta mucho a los que tenemos el pluriempleo Claro, y eso es una condición que tenemos la mayoría de los habitantes, trabajadores de claro. nuestra querida República Dominicana. Tenemos malos hábitos alimenticios dados precisamente por estas condiciones en donde tenemos que desplazarnos de un trabajo a otro de manera rápida, Ujú. donde muchas veces no tenemos o no sacamos ese tiempo para la preparación de alimentos saludables. ¿Cómo podemos hacer para organizarnos un poquito en ese sentido? ¿Cuáles serían las medidas más apropiadas? Sí, siempre veo este tipo de oportunidad para poder instruir a la población y decirles que al final comer bien no es un tema de dinero. Es que quizás no nos enseñaron que la comida, además de ser para celebrar, como todos conocemos, siempre que hay una celebración hay comida de por medio, o Claro. por ejemplo hasta para castigar a los muchachitos. Cómaselo todo, no se levante de ahí. Pero Sí. nadie te habla de que hay un componente nutritivo en la comida que tú necesitas para prevenir enfermedades y para tratarlas. Bien, entonces yo creo que ese es el primer enfoque que tenemos que aprender. Y segundo, tomar en cuenta más el consumo proteico. ¿Por qué? Porque mientras más proteína y grasa saludable, tú puedes tener más saciedad durante el día y no tener que estar picando todo el día. En ese sentido, ¿qué crees que debemos quitar? ¿Qué crees que debemos poner? Bien, creo que retirar los aceites vegetales de semilla, como lo de canola, girasol, maíz y palma, que considero que son un elemento que a la cocina dominicana le está haciendo muchísimo daño. Y eso tenemos como, yo quisiera que tú lo repitieras, porque es lo tradicional. Cuando vas al supermercado, cuando yo que soy madre, que soy Ujú. ama de casa, que voy al supermercado, es como la gran panacea de lo que más hay. Y de hecho es como lo que veo de manera tradicional en la mayoría de los hogares. Sí, Y uno tiene la reserva con algunos aceites que sí claro. que lo consume, pero en Sí, menor proporción. sí. Entonces, quisiera que repitieras eso de los Claro. aceites, por favor. Sí, lamentablemente los aceites vegetales de semilla, como lo de canola, girasol, palma, maíz o soya, cualquiera de ellos son muy dañinos para la salud. No recomiendo utilizarlos de manera frecuente en la cocina, que eso es lo que pasa hoy en día. Incluso hay estudios que hablan de que posiblemente pudieran incidir en el cáncer de mama o incluso de endometrio. Entonces, son cosas que ya no van por moda o por gustos, sino que lamentablemente son componentes que no le hacen bien a la salud. Muy bien. Y fuera de los aceites, por ejemplo, hablando de los azúcares, ¿hay algún tipo de los edulcorantes que pudiéramos utilizar o definitivamente los azúcares y edulcorantes tienen la misma calificación desde el punto de vista de daño en medicina Sí, funcional? mira, los edulcorantes no es que sean malos como tal, pero hay varios estudios que hablan de que pueden desarrollar a lo largo del tiempo, el uso constante, el abuso, podrían desarrollar disbiosis intestinal, que es el desbalance de la microbiota, que sabemos que es un elemento muy importante de la salud en general. Entonces, el uso constante, repetitivo, con alta frecuencia de este tipo de edulcorantes podrían incidir en que la disbiosis se produzca, haciendo que tu metabolismo no esté correcto. Entonces, yo diría que mantener una frecuencia bajita de los edulcorantes podría ser la mejor manera. Y el que más recomiendo podría ser el monk fruit o la fruta del monje. Ok, Ese podría ser el que yo más recomendara y podría también caer el extracto de stevia. ok, muy bien. Sabes que voy a comentar algo muy interesante y es que para dolor en gran medida de lo que muchas veces queremos adelgazar, de lo que nos gusta disfrutar de algún cóctel, de algún trago, he escuchado muchas veces y leído que el alcohol puede ser tan dañino o más que la mayoría de los carbohidratos y que los azúcares. Cuéntame, ¿qué incidencia tiene el alcohol como daño para el sobrepeso y para provocar daño metabólico? Sí, es una pregunta súper frecuente en la consulta, porque obviamente hay
o sea, la vida social influye y también incluye el tipo de trago, de bebida. Entonces, yo creo, lamentablemente, no hay una medida saludable del consumo de alcohol. No existe, lamentablemente. Me siento tan mal en este momento. No es que sea alcohólica, pero ¿verdad? Lamentablemente, no, hay que decir broma, algo. es No, broma. pero hay que decir algo. El ser humano es un ser social. Claro. Y ya ha adaptado el consumo de alcohol como una normalidad que no debería de serlo, porque Claro. es una sustancia tan peligrosa como cualquier sustancia ilícita, en Sí, cierto de hecho modo. se conoce como un tipo de droga, lo que Claro, pasa es que es una droga que es ilícita. bien vista, socialmente aceptada. Claro. Entonces, yo sí recomiendo poderse darse un trago. Yo le doy chance a mis pacientes de que se den un trago en eventos sociales, ese tipo de cosas, porque creo que mientras más tú restringas a una persona, a veces los resultados pueden llegar a ser peor. Entonces, creo que un trago en un ambiente social de alguna bebida destilada, lo más destilado posible, dígase un tequila o bebidas que podrían no utilizar mezclas con azúcares, creo que puede ser lo más ideal. ¿Hay dentro de los hábitos no solo alimenticios algún acompañamiento que debamos tomar en cuenta para mejorar esta calidad y estilo de vida fuera, repito, de la dieta? Sí. ¿Qué más debemos hacer? Claro, yo creo que agregar la parte de, por ejemplo, salir más afuera, o sea, tener más contacto con la naturaleza. Yo digo algo que cada vez que nos desviamos de la naturaleza, nos enfermamos más. Y es algo que lo veo mucho en consulta. Y mira que ciertamente hay muchas actividades que se pueden realizar de manera particular y de manera grupal, ya sea Sí, con la familia sí. o con grupos de E amigos. incluso ahora en Como verano, ahora en que los verano niños sería un buen están momento. en la casa. Lo que pasa es que últimamente estamos seleccionando actividades que incluyen bajo techo. Sí, Por un tema de calor sí. o lo que sea, seleccionamos un parque que esté en un centro comercial, Ujú. etcétera, y no estamos disfrutando de esas actividades al aire libre como la que tú nos estás recomendando. Por ejemplo, te comento algo. Lo importante de estar al aire libre es tener ese contacto directo con la naturaleza. Por ejemplo, ¿tú has visto los palos de luz que tienen un cable que hace tierra Sí. para que no sobrecargue y explote? Bueno, nosotros necesitamos eso también. Pero el uso del calzado diario no permite la conexión directa con la tierra. Tú entiendes que somos energía. O Por sea, supuesto. la fisiología humana lo dice claramente. Entonces, el estilo de vida que uno está llevando hoy en día nos está enfrascando en que el estrés sea algo que no podemos evitarlo. Por lo tanto, hacer ese tipo de contacto con la naturaleza, descalzo, caminar descalzo, eso que alguna vez los hippies decían y la gente lo miraba extraños, sí, eso te da salud. Caminar descalzo, hacer contacto con los árboles. Yo recomiendo mucho la meditación, por ejemplo, o hacer ejercicios de respiración. Tener un momento íntimo contigo mismo, eso de verdad influye mucho. ¿Cuánto tiempo tú recomiendas que pueda hacer por día una rutina saludable de ejercicio, por ejemplo, de meditación o yoga? Porque a veces creemos que la rutina puede ser prolongada y de alguna manera eso puede abrumarnos, Claro. pensar que no vamos a tener un tiempo ideal para hacerlo. ¿En qué tiempo tú crees que podemos conectar, así sea de manera breve, y lograr un objetivo de salud? Mira, realmente cuando yo comienzo con los pacientes, yo siempre les recomiendo de 3 a 5 minutos primero. 3 a 5 minutos. Sorprendente, porque Sí. realmente es un tiempo que pudiéramos Claro. todos disponer de 3 a 5 minutos para tener una ganancia de salud. Claro, y sobre todo, no solamente es salud, pero la salud mental sobre todo, que tú ganas, o la fortaleza que tú puedes crear a través de eso, creo que va más allá de simplemente cambiar un físico o poder tener menos grasa. Es una ganancia que te prepara para cualquier vicisitud que pueda pasar en la vida. Una vez que tengo un diagnóstico, y no quiero ser como tan inquisitiva, como tan preguntarte tanto, pero es que tengo tanto interés Sí, claro. en que todos nuestros televidentes tengan información tuya, de voz especializada. Es que medicina funcional, tenemos tantos especialistas, Sí. no hay tanto acceso en nuestra comunidad a tener el recurso para esta información y llevarla desde aquí con nuestro querido profesional es demasiado importante. Una vez que tengo el diagnóstico de una patología crónica, ¿es posible revertir síntomas o incluso la propia patología
si soy capaz de llevar hábitos saludables. Sí, definitivamente sí. Te comenté ahorita que el cuerpo tiene la habilidad de poder sanarse por sí solo, pero solamente si, primero, retiramos lo que nos está enfermando y segundo, si le damos las herramientas adecuadas para que el cuerpo pueda sanar. Entonces, literalmente yo he podido ayudar a personas, por ejemplo, con tiroiditis de Hashimoto, que es una patología autoinmune que hoy en día están en aumento la patología autoinmune. Quizás no sé si tú lo ves, pero en la consulta donde estoy, la cantidad de pacientes con enfermedad autoinmune es increíble. Sí, yo creo que hay una relación muy importante de los nuevos hábitos Sí, del estilo de vida moderno Sí. con tanto estrés. Ujú. Yo creo que es uno de los desencadenantes principales para que Sí. tengamos tantos diagnósticos de Autoinmunes. enfermedades autoinmunes. Sí. Entonces, básicamente, algo clave que yo veo en la consulta, por ejemplo, es la salud digestiva, porque tú sabes que ahí reside toda la inmunidad y cada vez que si alguien está almorzando, por ejemplo, y le dan una mala noticia, ¿qué pasa? Que hay una sensación de añugo, se le quita el hambre, Totalmente. se le tranca Todo totalmente se la va para el garganta. sistema digestivo. Entonces, así de importante es el sistema digestivo. Se habla de un nuevo cerebro a nivel Tiene una intestinal. conexión cerebro-intestino, o sea, es una conexión directa que literalmente, por eso te decía que al final el cuerpo es uno, porque está todo interconectado. Entonces, este tipo de medicina lo que busca es tratar primero de prevenir, porque ya yo tengo pacientes jóvenes que van a mi consulta. Tengo pacientes de 21 años que van a mi consulta. Primero por tener un cambio físico, pero segundo, también saben que hay un trasfondo de salud, porque hay que decir que gracias a todo esto, a la social media y al contenido que hacemos, Claro, la está difusión llegando. de la información. Está claro. llegando, tú sabes, y eso hace sentir bien a uno en el trabajo que hace. Eso es muy interesante porque es lo que decíamos, que llegue la información porque se necesita. Claro. Y la gente, como dicen por ahí, el que no sabe es como el que no ve. Claro. Me alegra mucho que me digas y que me hagas saber y que nos digas a todos que hay probables patologías, que hay enfermedades Sí. que se pudieran de alguna manera resolver a través de una guía apropiada, siempre Claro. guiado por un profesional. A mí me duele ver cómo mucha gente se pone a inventar desde sus hogares con plantas, con remedios caseros, con inventos. No te vayas tan lejos, ChatGPT. ChatGPT, con incoherencias con lo que el vecino le dijo, cuando tenemos de la mano profesionales que cada día se esfuerzan Claro. por utilizar herramientas naturales, sin tanto fármaco. La gente se queja de los fármacos y no está interesado en el uso de fármacos. Hay otras. Hay otras herramientas, Ujú. hay otro tipo de soluciones para la Claro. salud que ya lo tenemos. Con medicina funcional tenemos esa opción y eso es palpable. Y de Claro. hecho cada día es una especialidad que está creciendo y que está demostrando que tiene un espacio dentro de la prevención y la solución de los problemas Quiero de salud. mencionar que nosotros tenemos instaurado la primera asociación de medicina funcional y salud integrativa del país, donde yo formo parte. El año pasado hicimos el primer congreso, donde tuvimos 150 participantes. Bastante. Tuvimos algunos profesionales que trajimos de España, por ejemplo, y ya estamos en miras de hacer el próximo año la segunda edición. Debo felicitarte. Muchísimas Debo gracias. felicitarte por ello porque de verdad que es un gran paso. Claro. Es algo que debe ser tomado y retomado y debe continuar porque es una necesidad. Claro, lo es. Doctor, 3 cosas que aunque a nuestra gente le duela, deban evitar si quieren tener una salud adecuada. Deben evitar los aceites vegetales de semilla, definitivamente. O sea, aunque tenga un corazoncito pintado afuera, no creo que sea la mejor opción. Yo creo que ese es el dato más importante Ujú. de esta entrevista. Sí. Incluso me lo llevo yo, Claro. de verdad. Claro. Evitar los aceites vegetales de semilla. Sí. 2. Ok, número 2, considero que dejar el miedo a tomar sol. El sol es el astro rey. Si el sol se apaga ahora mismo, se acaba la vida en la Tierra. ¿Por qué de hace un tiempo hacia acá hace daño? Tenemos un tema con el sol. Sí. Y tenemos un tema porque Con la poca dosis la poca vitamina D que hay en pacientes. Tenemos ahora un incremento exagerado. Si nos Ujú. ponemos a hacerle vitamina D a nuestros pacientes pediátricos y a Ujú. nuestros pacientes adultos, todos están en déficit. Ujú. Mamá,
papá, te cuento, es que tú llevas a tu niño a un parque que está bajo techo. En el colegio está bajo techo. El recreo son pocos minutos. En la casa está con la tablet, Ajá. con la televisión, con la pantalla. Todo el tiempo está bajo techo. No tiene el sol para que active la producción de vitamina D. Entonces, todo el tiempo estamos en déficit. Y déjame decirte lo siguiente, no solamente estar no tomando sol, sino debajo de luces artificiales también incide en algo en la piel, también tiene su participación. Entonces, también lamentablemente estar debajo de estas luces condicionan primero tu ritmo circadiano. O sea, estas luces bloquean la producción de melatonina, por ejemplo, y nosotros que nos pasamos muchas veces el día entero bajo este tipo de luces, ¿cómo tu cuerpo va a mediar que está de día o que está de noche? Si tú lo estás estimulando todo el tiempo. Entonces, por eso es tan importante, yo recomiendo mirar el amanecer y mirar el atardecer, porque es una señalización que tú le das a tu cerebro para que él entienda, ah, mira, está saliendo el sol, o mira, ya se está acostando, ya dentro de tanto tiempo nos vamos a dormir. Entonces, son ese tipo de cosas, hábitos que son saludables, que no cuestan nada. Y esas rutinas son esenciales. Claro. Luego vas a tener aquel adulto, y en el caso de los niños, aquella madre que nos va a decir que no consigue hacer una rutina adecuada de sueño para la familia. Que es muy común. Y cuando tú le preguntas, siempre están con el asunto de las pantallas. Y de las luces. Cuidado con las pantallas, porque al final eso puede causar un trastorno del sueño, que a la larga, si no le dan atención, eso puede causar problemas hormonales, problemas inmunológicos, etcétera, etcétera. Tomen nota. Aceites, semillas. Tomar sol. Tomar sol. Y número 3, dejar el miedo de la carne roja, por favor. Por favor, la carne roja no produce cáncer, la carne roja no produce ningún tipo de patología, todo lo contrario, es una farmacia que está llena de vitaminas, de minerales, de aminoácidos esenciales que lamentablemente la proteína vegetal no te lo cumple todos. Por lo tanto, creo que mirar el asunto de consumir mucho más proteínas, creo que es la solución a un problema que hoy en día tenemos el déficit, por ejemplo, de masa muscular. Mientras más masa muscular tú puedes tener una vida más longeva y con mejor calidad de vida. Hoy en día se le llama el órgano de la longevidad. Por lo tanto, consumir más proteína te puede ayudar a un paciente envejeciente que se caiga y que tenga una fractura de cadera. Tú sabes que se la corta la calidad de vida a un 50%. Totalmente. Pero si tú llegas a esa vejez con masa muscular, yendo al gimnasio, esa fractura puede ser en un tiempo de recuperación sorprendente, porque ya tu cuerpo está, digamos, más adaptado o en más salud para poder repararse mucho mejor. Entonces, creo que el consumo de proteína tiene que ser algo que impere en la dieta para poder tener una mejor salud. Tomen nota, los 3 puntos principales que nos ha dicho el doctor rapidito: aceites, semillas, tomar sol y carnes rojas, excepto los niños menores de 5 años, que ahí debemos tener la consideración de evitar las carnes rojas en niños menores de 5 años, porque sabemos que sí puede haber consecuencias pues ya graves con ciertas enfermedades. En ese caso, yo pudiera recomendar, por ejemplo, el pescado, que para mí es una proteína excepcional y que lamentablemente viviendo en una isla muchas veces no consumimos pescado suficiente. Y hay una gran variedad de pescados, doctor. Increíble. A bajo precio, por ejemplo. Por ejemplo, la misma sardina, por ejemplo, que es para mí un súper alimento. La tilapia. La tilapia, por ejemplo, también. Y existen varios más que se pueden encontrar, que pueden ser accesibles a la población. El arenque también. Me encanta el arenque. Todo eso es accesible. Entonces, a mis vecinos no, pero a mí sí. Olvídate de eso, muchacha. Bueno, saliéndome un poquito del contexto, doctor, del tema de la alimentación, hablemos un poquito de ejercicio. Claro. Doctor, a mí me gusta disfrutar de hacer cardio. Yo tengo 40 años y para un paciente a partir, por ejemplo, de los 40 años, ¿cardio es el mejor ejercicio? No. Lamentablemente no. Ok. ¿Por qué? Porque al final... Que no crean ustedes que yo estoy aprovechando el espacio para consultarme. No, nada que ver, nada que ver. No, simplemente saber que el cardio es una actividad catabólica. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que el catabolismo es la pérdida de la masa muscular.
Es una actividad que te puede mantener, tú sabes, en movimiento, Yo lo hago te saca porque me relaja. Yo lo claro, hago porque... te saca del sedentarismo, es realmente algo que deberíamos de hacer. Yo creo que más en la combinación de ambas cosas, el cardio y el entrenamiento de pesas. ¿Por qué? Porque como mismo dije anteriormente, la masa muscular es muy importante y entrenar pesas te puede mantener mucho más saludable de lo que la gente cree. No te va a poner como un culturista, a las chicas no se van a poner como un hombre. Ese es el temor de muchas chicas, que hacer pesas pudiera hacerla ganar masa muscular y desarrollar un volumen. Pero yo le digo a ella, tú como empresaria o como doctora, tú no tienes ni el tiempo, no tienes el dinero quizá para poder llegar a ese nivel que llegan las atletas que se dedican a eso o que consumen hormonas masculinas para poder lograr eso. Una mujer sin ese tipo de hormonas masculinas es imposible que logre ese volumen. Ok, si no tengo, doctor, el tiempo para ir a un gimnasio, Claro, y necesito hacer pesas, claro. necesito Un equipo. un equipo, necesito... Mira, yo siempre doy la recomendación, porque hay mucha gente que dice eso, no, doctor, que el tiempo no me da para ir al gimnasio. Bueno, usted agarra una mochila, la llena de libros y se pone a hacer sentadillas para arriba y para abajo, con su propio cuerpo en la casa. Sentadillas, si vive en algún edificio, usar las escaleras. Yo fui hace unos meses a Houston a una actualización y ahí hablaron del ejercicio HIIT, que es en alta intensidad en intervalos. Okay. Y mencionaban que las escaleras eran un muy buen ejemplo para poder hacerlo si por sí la gente no tiene el tiempo de ir a gimnasios. Y creo que sería una medida muy saludable poder hacer algunos ejercicios con su cuerpo, que sí, las pechadas, los push-ups o hacer sentadilla con su cuerpo, planchas, ese tipo de ejercicio, combinándolo con esa subida y bajada con las escaleras, creo que es un complemento ideal. ¿Hay un favorecimiento, doctor, entre hacer ejercicio, dieta saludable y el lentecimiento de envejecimiento celular? Sí, te mencionaba que al final la masa muscular es el órgano de la longevidad. Mientras más masa muscular tú puedas entrenar o puedas mantener, porque hay que saber que luego de los 35 años hay un pequeño declive que va en aumento. Por lo tanto, si tú no te mantienes estimulando la masa muscular, la vas a perder. Y si la pierdes, estás perdiendo tu metabolismo también. Entonces, literalmente, hacer ejercicios de fuerza o con tu propio cuerpo te va a ayudar a mantenerte más joven. También, que no sé si tú has fijado, personas que van al gimnasio y le preguntan, ¿y cuál es tu edad? No, 60, pero parecen de 40. Sí, sí. Y eso pasa muy a menudo. Y es literalmente porque el músculo te mantiene joven y con mejor calidad de vida. Entonces, en ese sentido, doctor, y ya me dijo una, 3 cosas que debe hacer la población dominicana para adecuadamente tener una mayor longevidad. Con un mejor estilo de vida. Ya dijimos que hacer ejercicio, sobre todo incluir pesas, sí, sobre todo si estás por encima de 35 años como yo. Segundo, pudiéramos decir lo de incluir la proteína, porque creo que no es algo muy frecuente en la dieta dominicana. Muy bien. Se sirven muchos víveres, el arroz en demasía, que no está mal, es un carbohidrato muy noble, pero creo que hay que comenzar a... Y hablando de proteínas, doctor, ¿qué connotación tiene para ti el huevo? El huevo. Mira, el huevo es un tema súper polémico que ya hoy en día los Estados Unidos sacaron a los huevos del grupo de alimentos prohibidos o peligrosos. Había mucha gente que decía que no, que la yema, que sube el colesterol. Y yo vengo y te digo, pero el colesterol al final por sí solo no es una medida objetiva para tú poder medir la salud. ¿Por qué? Porque tú tienes otros parámetros como HDL, colesterol bueno, por ejemplo, y los triglicéridos que pueden servir como factor de riesgo cardiovascular, pero el colesterol por sí solo no. Entonces, esas son cosas que a veces la población tiene miedo, que aunque le duela, debe de saber que debe de incluir los huevos, porque los huevos son la proteína más barata y con mayor cantidad de aminoácidos que existe. Excelente. Y a los pacientes, a mis queridos pacientes postquirúrgicos, que siempre les digo, coman huevo, denle huevo a su familiar, tiene una albúmina, una proteína impresionante que me ayuda a grasa buena.
y grasa buena, me ayuda a Sí. que tengan una cicatrización linda, una cicatrización rápida, adecuada. Por favor, Claro. escuchando de voz del experto, Y sobre dele huevo, coma huevo. no sabe y decir que no solamente en 1 o 2 huevos, o sea, podemos hablar de 4 huevos al día, o sea, sin problemas. O sea, eso no va a causar ningún tipo de problema ni nada por el estilo, combinándolo obviamente con un estilo de vida saludable. Excelente, buen estilo de vida, hacer ejercicio, sobre todo si Ujú. estás por encima de 35 años, como yo, incluir las proteínas, Sí. ya puedes incluir desde los huevos hasta el arenque fascinante, la claro. sardina, las carnes rojas y demás. Y el Y otro hábito, por doctor, último, yo creo que tú sabes que en otras ciudades, si tú comparas a Santo Domingo con otras ciudades, algo que yo me fijo es que lamentablemente no caminamos mucho. No caminamos mucho. sí, somos mucho de agarrar un carrito de aquí a la Exacto, esquina, exacto. ahora agarramos el metro de aquí a la Exacto. esquina, Y de una hay muchos estación a factores que otra. tienen que ver con eso, tema Sí. clima, tema social, delincuencia, Sí, sí, tú sí. sabes, y lamentablemente eso les resta salud al ciudadano. Entonces, cumplir con la cantidad de pasos diarios, tener esa métrica, se habla de que entre 8 y 10,000 pasos, eso te pudiera ayudar a tener una salud mucho más longeva. Doctor, ¿cómo podemos acceder a una consulta con usted? Porque definitivamente quedaron muchas preguntas por responder y Claro. hay mucha información. Esto ha sido tópicos, pero yo sé que hay mucha gente que necesita sentarse y escuchar más de tanto que tiene usted que dar. Claro, pueden encontrar mi consulta en obstetricia y en ginecología o también en InShape en la localidad de Piantini. Aquí debajo van a dejar los números, ¿verdad? Por supuesto. Y ahí me pueden contactar y ponemos cita, mis redes sociales, dr.madera-nutrition. Ahí pueden encontrar resultados, ahí pueden encontrar información valiosa. Me encanta ser muy activo en las redes Qué porque bueno. yo creo mucho en la educación, yo soy maestro también. Excelente, doctor. Sí, yo imparto nutrición deportiva. Entonces, tengo esa vocación y siempre me gusta educar al paciente porque así tú te das cuenta de que no vuelva a cometer el mismo error. A mí me gusta mucho que el doctor pueda tener esa vocación de llevar, de compartir lo que sabe y lo que tiene, Claro. porque precisamente es la característica y el motivo de este programa, Claro. doctor, transmitir, enseñar, llevar, porque yo sé que, repito, el que no sabe es como el que no ve. Aquí tienen la información de nuestro querido doctor Roberto Madera, médico funcional, médico nutricionista, experto en nutrición deportiva, quien además se dedica a la docencia y ha estado con nosotros el día de hoy. Doctor, gracias por acompañarnos. Yo estoy más que agradecido, para mí es un honor. Yo espero que se repita, doctor, porque quedaron muchos temas por hablar y tenemos que seguir informando a nuestra gente. Sí, estoy de acuerdo. Esto ha sido Aunque Duela, profesionalmente hablando. Y quien les habla, la doctora Wanda Pérez, médico otorrinolaringólogo, se despide. Hasta la próxima.